Muy buenas tardes, amigos, soy Suso Souto y os doy la bienvenida al otro lado del espejo. En el programa de hoy me voy a hacer eco de la noticia del viaje de Felipe VI, el rey florero de España a Arabia Saudita, para la venta de armas y material militar, y también os lo mezclo un poquito con el conflicto en Yemen para darle una salida y presentároslo a los que no conozcáis todo esto. El rey Felipe VI visitará este fin de semana Arabia Saudita. Se trata de un viaje de importancia primordial para los intereses económicos de España. Es decir, cuando estamos hablando de guerras, de conflictos, de muertes, de derechos humanos, pero ya nos dejan claras las noticias que el principal interés es el económico, que eso prima por encima de todo, y así nos va a todo. Nos dice que debido a que los dos mayores proyectos de infraestructura de transporte que se están llevando ahora mismo a cabo en Arabia Saudita, tanto el AVE entre la Meca y Medina y el metro de Riad, los están haciendo y están liderados por empresas españolas. Y además, la compañía Navantia, también española, se encuentra en las últimas fases de negociación para firmar un contrato de más de 2.000 millones de euros que contemplaría la construcción de 5 corbetas militares para la Armada de Arabia Saudita. No creo que sean para pasearse y para dar paseos humanitarios las corbetas militares. Desde luego, hay polémica al respecto de este viaje de Felipe VI a tierras sauditas. Por un lado, partidos de la oposición al PP, que es el que gobierna ahora mismo España, como Podemos, Ciudadanos o Esquerra Republicana de Cataluña, ya han expresado su convicción de lo que Felipe VI debería hacer en Arabia Saudita es reivindicar la defensa de los derechos humanos en aquel país, al que consideran deficiente en esta materia. Lo consideran deficiente, pero están equivocados. Tienen unos derechos humanos perfectos, no existen. Por otro lado, los directores de algunas de las ONGs más famosas, como Amnistía Internacional, Greenpeace, Oxfam Intermón, han enviado una carta abierta a Navantia y al presidente del gobierno en el que manifiestan su oposición a la firma del contrato entre Navantia y Arabia Saudí. Las ONG denuncian el riesgo claro de que Arabia Saudita utilice las fragatas en el bloqueo naval al que somete a Yemen desde el 25 de marzo del 2015, que es cuando empezó el conflicto, que luego os hablaré un poquito. Dichas organizaciones alegan que el bloqueo naval de Yemen por parte de la coalición saudí y suní es una violación grave del derecho internacional humanitario. Según la ONU, en el conflicto de Yemen han muerto unas 6.000 personas y más de 28.000 han resultado heridas, y hay más de 2,5 millones de personas desplazadas internamente. Ya es tradición la venta de armas de España a Arabia Saudita, y en el caso de los años entre el 2003 y el 2014 por valor de 725 millones de euros. Parecen cifras irrisorias con respecto a lo que se gasta en los Estados Unidos en armamento y tareas militares, pero hay que ver el nivel de vida del país, los niveles de ingresos, para ver que 700 millones no es poca cosa, y después os cuento quién más le vende. El gobierno considera que la venta está perfectamente justificada porque las licencias que concedió para la explotación incluyen garantías de uso final de esos materiales y estrictas cláusulas de no reexportación. Como podréis ver más adelante, esto es una patraña y una mentira, porque se están utilizando para matar a civiles, y encima grupos terroristas por todos conocidos se están haciendo con el material que les vende Occidente al país wahabista Arabia Saudí. Si se tuviese conocimiento, existiese riesgo de un uso indebido de los materiales exportados, se podría suspender o revocar una autorización concedida para vender armamento o materiales militares, pues estáis tardando en firmar el tratado para que lo devuelvan. Sin embargo, muchos analistas insisten en advertir que España podría convertirse en cómplice de la comisión de atrocidades en el conflicto de Yemen, porque las corbetas pueden utilizarse para llevar a cabo ataques militares directos a la población civil, ataques indiscriminados, o para mantener el bloqueo naval que impide el acceso de la ayuda humanitaria. Aquí lo que estamos viendo es como nuestro rey Felipe VI
al que parece que ahora adoran todos porque no mata elefantes, pero negocia con países que matan gente, vemos cómo ahora actúa de comercial de las grandes empresas cuando nos venden que es el jefe del Estado, el jefe de todos los españoles, que lo vemos una vez al año en un mensaje totalmente dirigido el día de Nochebuena, y deben de pensar que con eso quedamos todos contentos. Pero vemos cómo se pasea por las fundaciones, vemos cómo hace entrega día sí día también de premios dirigidos y fundados para la élite, ¿vale? En un viaje de vacaciones que parece no tener fin, y ahora vemos cómo va a Arabia Saudita, al igual que iba su padre con el rey Fahd, otro buen dirigente, y vemos cómo va a negociar la venta de armas, y ese es el mandato que nosotros le dimos. Ja. Hace un año empiezo con el conflicto de Yemen, un poquito. El 25 de marzo del 2015, aquí no empieza, sino aquí se recrudece el conflicto, una coalición internacional dirigida por Arabia Saudita lanzó ataques aéreos contra el grupo armado de los hutíes en Yemen, desencadenando un auténtico conflicto armado. Desde entonces, el conflicto se ha ido extendiendo y los combates se han propagado por todo el país. Primero hicieron una especie de primavera árabe para echar al Saleh, se montó la gorda en Yemen, se llenó de grupos terroristas, grupos financiados sobre todo por Arabia Saudita en un país súper pobre y que es prácticamente todo desierto, y fue un buen proceso de inicio para continuar de la misma manera que se continuó en Irak, en Libia y lo que estamos viendo ahora mismo en Siria, que mañana trataré de sacar. En todo Yemen se cometen crímenes de guerra y terribles abusos contra los derechos humanos, lo que está causando insoportables sufrimientos a la población civil. A los incesantes bombardeos aéreos de las fuerzas de la coalición hay que añadir la batalla que libran en tierra las facciones rivales. Por un lado los hutíes, grupo armado cuyos miembros son seguidores, mirad lo que dice el informe de Oxfam, de la secta del Islam chií denominada Zaidi, no nos hablan de la secta del Islam suní, wahabista, salafista o takfirí, aliados con los simpatizantes del expresidente de Yemen, Ali Abdullah Saleh. Por otro lado, las fuerzas contrarias a los hutíes, aliadas con el actual presidente, que bueno, ahora es presidente de facto porque renunció el año pasado y los hutíes pusieron a otro, es decir, está el país totalmente ingobernado, lo quieren gobernar todos, Abdel Rabu Mansur Hadi, y con la coalición dirigida por Arabia Saudí. En medio está atrapada la población civil, con miles de muertos, los 6.000 que nos dijeron es una cifra irrisoria, y heridos, y una crisis humanitaria que crece vertiginosamente. Durante un año, la mayor parte del mundo ha hecho caso omiso de este feroz conflicto y ha tenido pocas noticias sobre sus devastadoras consecuencias. Los destrozos provocados por los ataques aéreos en infraestructuras logísticas básicas, como puentes, aeropuertos y puertos, también han supuesto un grave obstáculo para la circulación de ayuda humanitaria esencial. Los ataques por las leyes de guerra internacional, los ataques contra cualquier tipo de infraestructura civil, sobre todo ya hospitales, escuelas e historias raras, están totalmente prohibidos. Por lo tanto, el punto en el cual la venta de España de armas a Arabia Saudita puede volver atrás es por un mal uso, como estamos viendo. No digo que los hutíes en este caso sean buenos, pero ahora os digo la lista de países que está atacando Yemen para que veáis quién son siempre los buenos aliados internacionales de Estados Unidos y, como no, del Reino Unido. El grupo armado hutí y sus fuerzas aliadas han puesto en peligro la vida de miles de civiles en la ciudad meridional de Taif al impedir en los últimos meses la entrada tanto de suministros médicos esenciales como de alimentos. La mayoría de los hospitales de la ciudad se vieron obligados a cerrar, mientras que los pocos que siguen abiertos han estado al borde del colapso debido a la falta de suministro. Es un tanto extraño cómo sigue la noticia, porque primero empieza diciendo que el bloqueo a estas ciudades es por parte de los aliados, es decir, que es bueno que los aliados no permitan entrar las armas al grupo hutí, pero sí es bueno que al no impedir esas armas estén matando a la población de hambre. Siempre están luchando por lo mismo, pero nunca por lo que nos venden, que es el bien de la humanidad, de la población de estos países desangrados. La mayoría de los hospitales de la ciudad se vieron obligados a cerrar, mientras que los pocos que siguen abiertos han estado al borde del colapso debido a la falta de suministros. Entre los grupos armados, como os dije, por un lado está el grupo de los llamados hutíes, que son también conocidos como Comités de Resistencia Popular,
y apoyado por algunas de las unidades del ejército y también por demasiadas tribus, demasiadas etnias, demasiados señores de la guerra, demasiados intereses raros, así que igual que no está unida la política del país, tampoco van a estar unidos los diferentes estamentos del ejército. Y ayudados por grupos armados leales al expresidente Ali Abdullah Saleh. Por otro lado está la coalición militar dirigida por Arabia Saudita y apoyada por el presidente Hadi, que es al que pusieron, un suní, al que echaron era un chiita, que ha llevado a cabo ataques aéreos y operaciones en tierra en Yemen. Son miembros de esta coalición, atended, Bahrein, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Jordania, Kuwait, Marruecos, Qatar y Sudán. Si leemos esta lista, son los aliados que elegiríamos todos para una buena convivencia. Es decir, ¿quién no piensa en tener un conflicto y llamar para que te defienda Sudán, Qatar o alguno de estos países? Por si fuera poco, Estados Unidos y el Reino Unido les han facilitado importante apoyo logístico, de inteligencia a la coalición y aparte material militar y seguramente también algún tipo de apoyo económico. Es decir, países árabes sunitas que no respetan a sus poblaciones, que no tienen derechos humanos, que no existe el derecho para la mujer, que tienen leyes retrógradas religiosas a modo sharia y encima apoyados por los bondadosos países del imperio, Estados Unidos y Reino Unido. Es de risa todo esto, amigos, de risa. Por su parte, Somalia, el que faltaba, permite a la coalición utilizar su espacio aéreo, sus aguas territoriales y sus bases militares, como si pudiese hacer otra cosa, y Senegal también ha prometido tropas, el mismo país que llevó el otro día a Israel ante la ONU en un juego también medio sucio de este estamento para limpiar la cara antes de que entre el amigo Trump. Amnistía Internacional ha recogido indicios que revelan que todas las partes en el conflicto han cometido violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Y los países que le venden las armas también. Amnistía ha documentado 30 ataques aéreos en 6 gobernaciones por parte de la coalición encabezada por Arabia Saudita que aparentemente violaron el derecho internacional humanitario. Aparentemente no, lo violaron. El tema es que hay que cuidarse con lo que dicen estos medios que viven también de la publicidad de las mismas empresas que se hacen ricas negociando con estos paisuchos. Bueno, por la coalición encabezada por Arabia, que aparentemente violaron el derecho internacional humanitario y las normas que se aplican durante los conflictos, conocidas como las leyes de la guerra, y que causaron la muerte al menos a 400 civiles y heridos unos 300 más. La mayoría mujeres y niños, como no podía ser de otra manera, que son los que no se pueden defender o los que no suelen andar por la calle con un Kalashnikov o un M16 de estos del otro lado. Algunos de estos ataques parecen haber tenido deliberadamente como objetivo instalaciones civiles como hospitales, escuelas, mercados y mezquitas, por lo que podrían constituir crímenes de guerra. ¿Qué va? Este tipo de instalaciones solo las ataca al Assad, Irán, Rusia, nosotros nada, los bondadosos de Occidente lo único que repartimos son flores en los aviones. La coalición encabezada por Arabia Saudita también ha empleado municiones de racimo, es decir, las famosas bombas de racimo, que si no me engaño, uno de los mayores fabricantes y vendedores internacionales, no sé hoy en día, pero hace unos años era España, y después vamos de liberar a Willy. Armas explosivas letales cuyo uso está prohibido por el derecho internacional. Al ser lanzadas, estas armas liberan decenas o a veces incluso cientos de mini bombas, se conocen en el mundillo como bombetas, que a menudo quedan sin explotar y que pueden causar terribles heridas mucho después del ataque. Se convierten en minas antipersona. Esas mismas minas de las que está ahora mismo infestada Siria, cuando se le permitió abandonar a los grupos terroristas la ciudad de Alepo y no hicieron otra cosa que minar toda la ciudad, primero para dificultar la entrada de militares y segundo para que la propia población civil, de la que acusaban al Assad de tenerlos muertos de hambre, no pudiese marchar de la ciudad, y así seguir empleándolos como escudos humanos, y bueno, una defensa sucia, pero una defensa más de estos grupos terroristas. Amnistía Internacional ha documentado el uso por la coalición de al menos 4 tipos de municiones de racimo, que incluyen modelos fabricados en Estados Unidos y en Brasil. En este caso no se nombra España, pero os puedo dejar el link de 1000 otras noticias en el que lo podríais ver. Se utilizan a diario armas de poca precisión en zonas residenciales que causan víctimas civiles.
Serán las bombonas estas que podéis ver en la guerra de Siria, que ahora están mostrando los rusos una vez liberaron Alepo, y que veis, bueno, un tipo de bombonas con hélices, que eran los supuestos barriles con dinamita que utilizaba Al-Assad, pero que solo se están encontrando en las zonas liberadas de terroristas. Amnistía Internacional también ha investigado 30 ataques terrestres en Adén y Taíz, llevados a cabo por fuerzas tanto favorables y hostiles a los hutíes, en los que no se distinguió entre combatientes y población civil, es decir, terroristas mezclados con la gente, como en todos los países árabes en conflicto, y en los que murieron al menos 68 personas, también la mayoría mujeres y niños. El primer ataque era aéreo, estos son ataques terrestres. Combatientes de ambos bandos han empleado armas poco precisas como morteros o cohetes Grad, no vamos a nombrar los americanos por si acaso, en áreas civiles densamente pobladas. También han operado en zonas residenciales, lanzando ataques desde viviendas, escuelas, hospitales o desde sus inmediaciones. Todos estos ataques son violaciones graves del derecho internacional humanitario y podrían constituir crímenes de guerra. Podrían no, son crímenes claros y nosotros estamos ayudando a que se sigan cometiendo. Pese a los firmes indicios de graves violaciones del derecho internacional en Yemen, muchos países han continuado vendiendo y transfiriendo armas a Arabia Saudita, será a cambio de petróleo o a cambio de que fijen injustamente los precios del petróleo, y hay otros países miembros de la coalición para su uso en el conflicto. También se han desviado armas que han acabado en manos de las fuerzas hutíes, como no podía ser de otra manera, si no mirad cómo se montó en primer lugar el Estado Islámico en los cuarteles de Irak, y de otros grupos armados que luchan en Yemen. España, Estados Unidos, Francia, Italia, Países Bajos, Reino Unido registraron licencias y ventas de armas a Arabia Saudita, entre ellas drones, bombas, torpedos, cohetes y misiles, por valor de más de 25.000 millones de dólares el año pasado. 25.000 millones de dólares. No sé lo que gasta ahora mismo España en su presupuesto defensivo, pero teniendo mucha más infraestructura, mucho más Producto Interior Bruto y no poder económico directo, pero sí en el total del país, no sé si gastaremos semejante animalada de dinero. Varios de estos países son estados partes en el Tratado sobre el Comercio de Armas, cuyo objetivo es reducir el sufrimiento humano y que prohíbe las transferencias de armas si existe un alto riesgo de que sean utilizadas para cometer graves violaciones del derecho internacional. Amnistía Internacional insta a todos los estados a que garanticen que no se suministrará a ninguna parte del conflicto de Yemen, ni directa ni indirectamente, armas, municiones, equipos militares o tecnología que se podría usar en el conflicto hasta que pongan fin a estas graves violaciones. Esto se aplica también al apoyo logístico y económico a estas transferencias. Bueno amigos, esto es lo que hay. Siento a veces que soy un poco pesado con los mismos conflictos, pero es que al final son los conflictos de los que hay que hablar y la base es toda la misma. Desde que fue la primera guerra del Golfo, más o menos con el padre de Bush, hasta hoy en día, pasando pues por el 11S, Afganistán, la nueva entrada en Irak, asesinatos de dictadores que supuestamente no deberíamos hacer, como el de Saddam Hussein, Gaddafi, bueno, los destrozos de Libia, y Yemen forma parte de esta misma historia, de esta misma guerra, de este mismo problema entre Irán y Arabia Saudita, que no debemos olvidar, que es un problema en principio religioso, sunitas contra chiitas, miembros poderosos, países con mucho petróleo, con muchos intereses por Occidente, así que al final es la misma guerra en todos los lugares, y a saber ya la cantidad de gente que lleva muerta en estos últimos pues 25 30 años, que si a mi entender es lo mismo que pasó con los grandes genocidios en el siglo XX, guerras mundiales, después el conflicto de Yugoslavia. Esto nos lo están vendiendo de otra manera, como una lucha internacional contra el terrorismo, pero bueno, vemos que quien financia, quien crea estos grupos terroristas, aparte de Estados Unidos e Inglaterra, son los países salafistas como Arabia Saudita y Qatar sobre todo, pero ahí está la historia. Bueno, no os quiero aburrir más, espero que os haya gustado, os pido que la compartáis en las redes sociales, que os suscribáis al canal, un like también hace buena estadística, y nos vemos muy prontito en el siguiente viaje al otro lado del espejo.
Adiós amigos, muy buen día.